Bueno, habíamos empezado a ver los versos de 1 Pedro 3, del 13 al 18, ¿no es cierto? Y vimos lo que eran 3 puntos. En la página 157 vimos la pasión por la bondad, la seguridad que tenía el cristiano, vimos también la devoción a Cristo y la defensa que se hacía de la fe. Y en esto de la defensa de la fe, también vimos la buena conciencia, y ahí es donde nos quedamos, en la parte del verso 16, en la buena conciencia. Ahí es donde vamos a retomar y vamos a ver también hoy el sufrimiento inmerecido. Estábamos en la página 162, decíamos que la conciencia nunca puede tener el veredicto final sobre el comportamiento humano. El veredicto final siempre pertenece a Dios. Los creyentes deben establecer una norma al máximo nivel mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto nos permite ver claramente la ley de Dios. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 8, que es posible que la conciencia del creyente no esté adecuadamente disciplinada, que llegue a debilitarse y a corromperse, incluso a cauterizarse, sí, lo dije bien, sí, y finalmente insensibilizarse. No sé si leyeron los pasajes que corresponde a esto, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que tener cuidado como cristianos, ¿no? Cuando el pecado, cuando el cristiano coquetea con el pecado, la conciencia se empieza a debilitar, ¿no? Y no solo se debilita, sino que es una progresión, se corrompe, porque después todo parece normal, ¿no? Y dice que finalmente se cauteriza. ¿Vieron cuando una herida se cauteriza y se pierde la sensibilidad en el lugar? Así pasa también con la conciencia. Si bien es el elemento que Dios muchas veces utiliza para que su Espíritu Santo nos muestre, nos corrija, cuando uno deja de escuchar al Espíritu Santo y coquetea con el pecado, la conciencia entra en este proceso de caída libre, ¿no? Y así vemos muchos cristianos que se apartan de Cristo y que su conciencia no le ayuda a volver a Cristo, porque llega un momento que se cauteriza, que el dolor no se siente, el dolor por el pecado no se siente, ¿no? Por ello la Biblia nos enseña a tener una limpia conciencia. En la salvación, Dios limpia la conciencia de toda acumulación de culpa, vergüenza y menosprecio propio. La consecuencia es, como afirma el autor de Hebreos, que el creyente tiene purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, cuando nuestra entrega a Cristo es verdadera, Él hace esto en nuestra conciencia y nos limpia de vergüenza, de menosprecio propio y sobre todo de la acumulación de culpa. Qué bueno que es el Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Los creyentes deben guardar sus conciencias limpias, ganando día a día la batalla de santidad interior, donde opera la conciencia. ¿Cómo les parece que guardamos la conciencia limpia día a día? A través de la lectura de la palabra. Bien. ¿Y cómo más? Orando. ¿De qué forma? Recurriendo a la gracia de Dios, ¿no? Que hay limpieza en Cristo. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la limpieza en Cristo? Una disciplina personal también.
Bien. No mirar lo que no corresponde, no tocar lo que no corresponde y no ir donde no corresponde. Bien, pero cuando hacemos sin querer eso, ¿qué debemos hacer? Podemos pedir perdón y el Señor Pedir nos perdón. restaura. Tal cual. Eso se llama confesión. A mí me ha pasado que cuando me he sentido que no he hecho algo bien, el que me habló fue la palabra. Sí. Tengo que decir, porque a veces oramos, pero oramos según nuestra conciencia. Claro. A veces no está muy limpita. Entonces, para mí, cuando he hecho cosas que no, era justamente ahí era la palabra y me decía todo lo que tenía que hacer. Le dijo ahí. Pero ¿qué haces cuando vos oras al Señor y le decís, a ver, Señor, me equivoqué? Y Salmo 51. Claro, es la confesión. Es esta parte de la oración que tenemos, la gracia que Dios nos dio de que determinó la confesión, no a los hombres, sino a Él. Amén. Decirle, Señor, me equivoqué. Generalmente el cristiano se da cuenta inmediatamente, es lo que me pasó a mí, muchas veces. Inmediatamente cuando yo erré, ahí, enseguida, Bien. me daba cuenta del error y de lo que vos estás diciendo. Señor, perdón, el Señor sabe que yo no lo hice con mala intención, ni lo premedité, ni tuve una actitud contraria, ¿viste?, a lo que estoy leyendo, a lo que estoy creyendo, sino que inmediatamente tuve que orar y decirle, Señor, me equivoqué. Claro. Ahora, cuando uno está bien con el Señor, esto pasa, que es inmediato. Pero cuando uno empieza en la caída de la conciencia corrompida, recién nombraba el Salmo 51. ¿De dónde viene el Salmo 51? Cuando David pecó con Betsabé, ¿no? No se dio cuenta David inmediatamente que había pecado. No se dio cuenta. Hasta que no vino Natán y le dijo, mirá, le mostró su pecado. Ahí reaccionó. La conciencia se había empezado a corromper. Dios le dio la oportunidad. Dios siempre nos da la oportunidad de limpiar nuestra conciencia. Y tenemos la confesión como elemento, la confesión diaria, si la hacemos diariamente, para mantener una conciencia limpia. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Murmurar es una palabra cuyo significado es hablar mal o tener un maltrato verbal. Y calumniar significa amenazar, insultar o maltratar. Quienes participan en tan perverso maltrato a los creyentes obedientes a Cristo con el propósito de humillarlos, dice la palabra que serán avergonzados. Y acá Pedro nos hizo un resumen. El significado de la palabra conciencia en el Nuevo Testamento es doble. Es el medio por el cual se lleva a cabo el juicio moral, doloroso y absoluto porque el juicio es divino sobre las acciones del individuo, pensadas y realizadas. Y también actúa como testigo y guía de todos los aspectos de la santificación del creyente. Es decir, sabemos que el Señor va a juzgar a aquellos que no conocieron su palabra por su conciencia. Pero en nosotros no solo tiene ese proceso, sino que también es testigo y guía de nuestra santificación. Muy bien, seguimos adelante. El 3.17 es el sufrimiento inmerecido. Vamos a leerlo el pasaje. ¿Alguien lo tiene allí? Sí. 3.17. Primera Pedro 3.17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien. Dice, el método didáctico de Pedro consiste en reiterar conceptos básicos, donde alaba el sufrimiento inmerecido que recibe la aprobación de Dios. Expresa el mismo pensamiento en una forma de bienaventuranza. Y así declara una vez más
ahora concisamente los méritos de sufrir por hacer el bien. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Así que con relación al sufrimiento hay dos posibilidades. Una es sufrir por causa de la justicia. Y la otra es padecer porque estamos haciendo el mal, ¿no? Y dice, más vale, el apóstol Pedro dice, más vale que nuestro sufrimiento sea por causa de la justicia y no porque nos mandamos macana. No hace falta mucha explicación sobre esto, nos dice nuestro comentarista. Es víctima del sufrimiento. Si bien una persona está haciendo el bien y es víctima del sufrimiento, tiene la conciencia libre de culpa. Se confía porque sabe que Dios controla todo lo que sucede. Bien. Y quiero ir al final que dice, como expresó el autor, quizás le toque a los cristianos sufrir y morir bajo el juicio de las cortes paganas. Pero ellos tienen la promesa de que serán vindicados cuando den vuelta a las mesas y la injusticia de los tribunales humanos den lugar a la perfecta justicia del tribunal de Dios. Más allá de que nos toque alguna vez sufrir por causa de las injusticias humanas, en este proceso de que tenemos de estar viviendo la eternidad, Dios siempre nos va a hacer justicia. A Él nada se nos pasa, nada se le pasa por alto, ¿no? Así que esa tranquilidad podemos tener de parte de nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora entramos en un pasaje en el que el autor de nuestro comentario se hizo el piola y no quiere venir a darlo. Yo le dije, bueno, ¿vas a dar vos hoy? Me dice, no. Pero yo me voy a sujetar a leer, porque no es un tema sencillo el que el apóstol Pedro nos habla acá. Yo no sé si leyeron el texto y el estudio, ¿no es cierto? Pero él habla de algo bastante difícil de entender. Vamos a leer el pasaje, se lo voy a leer en la NBI. Primera Pedro del 3, del 18 al 22, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Creo que hasta ahí entendemos todos bien. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Amén. Bueno, qué texto, ¿eh? Acá Pedro nos dice algunas cosas que justamente son bastante difíciles de entender, pero vamos a ver algunos puntitos. Dice, Pedro concluye su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes con el ejemplo de cómo el padecimiento de Cristo logró el propósito eterno de Dios. El ejemplo perfecto de Cristo de padecer injustamente a través de eso lograr el glorioso propósito salvador de Dios debiera dar a los creyentes esperanza y confianza para el triunfo del propósito divino
en medio de sus propios sufrimientos. Desde el verso 18 hasta el fin del capítulo, Pedro escribe de la muerte de Cristo. Pedro escribe acerca de la muerte de Cristo su victorioso sermón a los espíritus en prisión, el agua del bautismo que simboliza la salvación del creyente y finalmente la resurrección y ascensión de Jesús. No cabe duda que este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Entonces, vamos a ver acá 4 puntos. Su muerte y su vida en el 3:18, el mensaje victorioso de Cristo del 3:19 al 20, la primera parte, la salvación de Cristo del 3:20, la segunda parte, hasta el 21 en la primera parte, y la ascensión de Cristo de la segunda parte del verso 21 hasta el 22. El 3:18 es el más sencillo de entender. Es la victoria sobre el pecado. Dice la obra de Cristo, la primera expresión, porque también vincula el verso 18 precedente y les recuerdan que no debían sorprenderse o desanimarse por el padecimiento, ya que Cristo triunfó en su sufrimiento, aunque padeció una muerte muy dolorosa y del tipo más perverso como la crucifixión. En el pasaje anterior, el apóstol establece un paralelo entre su alabanza a los esclavos que sufren injustamente y Cristo que sufrió por ellos, en el cual además Pedro alaba los méritos de sufrir por el bien. Siempre es bueno tener como parámetro que Cristo sufrió mucho más que todo lo que nosotros podamos sufrir. Mucho más. No solamente por el sufrimiento carnal que él tuvo, no solamente por el sufrimiento en su cuerpo, las laceraciones, las lastimaduras, sino por lo que significaba llevar sobre él mismo el peso de todo nuestro pecado, de todos los que ya habían vivido y de todos los que íbamos a vivir. El sufrimiento de él fue terriblemente doloroso, porque él no tenía pecado. Sin embargo, dice la palabra que se hizo pecado por nosotros. Él vivió nuestro pecado de una forma repulsiva, como era el pecado para su santidad. Sin embargo, lo vivió por amor a nosotros y lo sufrió por amor a nosotros. Cuando era pequeña mi madre me decía, fíjate vos que Jesús ni siquiera tuvo una almohada para recostar su cabeza. Eso parece tan sencillo, ¿no? Pero cuando nos sentimos mal, estamos enfermos, vamos a la cama, ¿no? Y ella me decía, fíjate que el Señor, era pequeña por supuesto la explicación, ¿no? Ni siquiera tuvo una almohada para recostar su cabeza. ¿Cómo habrá sufrido también él? Tal cual. ¿Cuánto más en la cruz? Es la separación que es con la presencia de Dios al recibir el pecado, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy bien, seguimos. Aquí Pedro coloca nuevamente el sufrimiento del cristiano a la par de Cristo. Sin embargo, tenemos que hacer una salvedad. No podemos hablar de Cristo como ejemplo para el creyente porque el sufrimiento de Cristo es único e irrepetible. Pedro afirma que la obra de Cristo es única y no es necesario que sea repetida. Algunas versiones de lectura dicen Cristo murió por los pecados y en la iglesia primitiva construía una declaración teológica fundamental que Pablo recibió y entregó a la iglesia. Dice en la Reina Valera revisada, Cristo padeció, aunque la enseñanza del verso 8 sigue siendo la misma, cualquiera sea la lectura que adoptemos. La palabra padeció o sufrió presenta una perspectiva histórica más amplia del término murió. La frase una sola vez se traduce de la palabra
apax, que significa de validez perpetua, que no requiere repetición. Esto no pasaba con los corderitos que limpiaban el pecado del pueblo. Por eso constantemente ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿no? Pero Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso dice que es de validez perpetua. Para los judíos familiarizados con los sacrificios, este era un concepto totalmente nuevo. ¿Les pasó que Dios les cambie en algunos aspectos algo que estaban muy acostumbrados a hacer? Y que de golpe Dios les enseña algo y dice, no, esto no lo tengo que hacer más de esta manera. ¿Les pasó alguna vez? Esto es lo que les pasaba a los judíos. Ellos estaban acostumbrados al sacrificio del cordero para la limpieza de pecados. Y Dios les cambió el paradigma. Ahora Cristo fue el Cordero de Dios. Y ya está hecho. A los que entendieron esto, el perdón, la limpieza de nuestro pecado, son aquellos que empezaron a disfrutar de la gracia de Dios, ¿no? Por eso dice, este era un concepto totalmente nuevo. Habían sacrificado millones de animales a través de los siglos, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año, año tras año, para rociar la sangre como expiación de los pecados del pueblo. Del mismo modo, Jesús sufrió por los pecados de un pueblo una vez por todas. La muerte de Jesucristo acabó de una vez para siempre, como estaba previsto en los planes eternos de Dios, con los sacrificios insuficientes e incesantes de animales. El sacrificio de la cruz, a diferencia de otros sacrificios, es tan eficaz que no será necesario repetirlo nunca más. Dios demostró que es adecuado para todo hombre, para todo pecado y para todo tiempo. Es algo grandioso. Para todo hombre, para todo pecado y para todo tiempo. Dios no tiene medida de los pecados. Cualquier pecado nos apartaba de Dios. Nos parezca así chiquito o nos parezca enorme. Cualquier pecado nos apartaba de Dios. Pero Cristo murió por todos esos pecados. Para Él todos son iguales, todos son pecados, ¿no? Pero por todos murió Él, en todo tiempo y para todos nosotros. La justicia, por tanto, en la muerte sustitutoria de Cristo, es que Él padeció, el justo por los injustos, como ofrenda perfecta por el pecado. Cristo voluntariamente y de acuerdo con el propósito redentor del Padre, desde antes de los tiempos, llevó sobre sí todo el castigo de los pecadores. Y dice, la mayoría de los creyentes no morirá como mártires, pero incluso cuando lo hacen, esa muerte es la paga de sus pecados. Todas las personas mueren porque son pecadores. El hombre merece morir y Jesús no lo merecía. Acá quiero aclarar algo, me parece que no está bien expresado. Aunque uno muriera como mártir, su sangre no va a limpiar, no va a redimir su vida. Porque no era una sangre sin mancha. Porque no es una sangre sin pecado. El único que puede o que pudo redimir la vida es Cristo, porque Él fue sin pecado. Si bien la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, la paga del pecado, si nosotros quisiéramos morir por nuestro pecado, no nos salvamos de la muerte eterna. Porque Cristo es el único que pudo
realmente redimirnos de la muerte. En el pasaje que lo declara de manera concisa es el apóstol Pablo en Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El verbo traducido para llevarnos expresa el propósito específico de la vida de Jesús. Él lo hizo para llevarnos a Dios, con ese propósito. El rasgado del velo del templo de arriba hacia abajo demostró simbólicamente la realidad de que Cristo había abierto el camino hacia Dios. Esto es grandioso, ¿no? Porque el sumo sacerdote entraba una vez por año detrás del velo al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió, ese velo se partió. De arriba abajo, dice la palabra, ¿no? Era muy alto, ¿es así? Era muy alto el velo, ¿no? Y muy grueso también. Y grueso. Pero dice la palabra que se partió de arriba abajo. Dios partió el velo. Lo rompió para que nosotros tengamos acceso a la misma presencia de Dios. ¿Amén? Y acá dice una relación amigable con Dios, por la cual a través de Cristo somos aceptables ante Dios y tenemos la seguridad de que Él está a favor nuestro y está favorablemente dispuesto hacia nosotros. Amén. Más allá, no solamente en el momento de la salvación, sino constantemente, ¿no? En esas etapas de la salvación que veíamos al comienzo del estudio, que fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos también. Así que esto de que Él nos lleva a Dios en este propósito es constante. Constantemente Él está haciendo esa relación presente, viva, eficaz, que de otra manera nosotros no tendríamos acceso, ¿no? Entonces Él es el que nos está llevando, nos va relacionando en este momento así, ¿no? Haciéndonos aceptables ante Dios. Tal cual. Esto es tan importante porque no debemos hacerlo a través de María, no debemos hacerlo a través de San Cayetano. Esto nos dice claramente que el camino se abrió para ir directamente con el Señor. Tal cual. No a través, solamente por la sangre de Jesucristo, ¿no? Y que, sí. Perdón. Sí. Tenemos que tener en cuenta esto también. El símbolo es que podamos acceder directamente a la presencia de Dios. Pero la esencia de la salvación es que nos trae paz con Dios. Amén. Porque la paz con Dios es lo que permite luego recibir todas las bendiciones de la salvación. Claro. Creo que ese es un concepto que debemos tener muy en cuenta. Lo esencial es que hemos tenido un reencuentro, podemos decirlo así, con Dios libremente. Claro. Y si pensamos en el significado de la palabra shalom, que uno la nombra como paz, pero también ese significado es salvación. Él nos trae no solo salvación, sino paz. Y está bueno esto que dijo recién Nora, ¿no? Que estamos siendo salvados continuamente. Fuimos salvados, somos salvados y vamos a ser salvados. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos constantemente. Sin embargo, la sangre de Cristo nos limpia constantemente de todo pecado. Una ilustración, lo digo puesto rápido, en una prédica que hablaba del sacrificio, ¿no? Entonces dice, se imaginan una persona que había pecado mucho llevando un toro sobre el cuello, ¿no? Para que lo sacrifique, llevando los animales, y vos te dabas cuenta del tipo de pecado y del tipo de, más o menos, por la que traía para ofrendar. Pues si este se mandó una muy grande, ¿no? Y eso ya no es necesario, o sea, ya podemos, más allá de que metamos poco o mucho la pata, podemos recurrir a este beneficio del Señor que constantemente nos va llevando, nos va haciendo aceptos en el amado,
Y podemos contar con esta bendición, bueno, lo vimos tan bien en Hebreo, ¿no? De que Él es sacerdote por excelencia y Él está oficiando constantemente ese perdón y esa restauración delante de Dios Padre, ¿no? Y eso, claro, el alivio que uno siente cuando descarga en el Señor todas esas luchas, esas cargas y todo, ¿no? Es un concepto teológico muy valioso esto, ¿no? Porque en realidad trae paz, tiene que traernos paz, porque descansamos en esa obra de Dios, de Cristo, ¿no? De Cristo por sobre todas las cosas. Las medidas de Dios son tan distintas a las nuestras, así como los tiempos de Dios son tan distintos a los nuestros, ¿no? Pero nuestro concepto de pecado a veces parece que fuera como grandes pecados o pecados insignificantes. Sin embargo, todos tienen la misma medida para Él, ¿no? A veces, no sé si les pasó alguna vez, reprobar un examen por un puntito, ¿no? Y decir, no puede ser que repruebe por esto. Pero la realidad es que por un pecadito así, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? No importa qué tan grande sea. Pedro, ¿querías decir algo? No, en todos, digamos, en esos tres tiempos de la salvación, pasado, presente y futuro, tenemos que tener en cuenta lo que para mí es la perla de las promesas. La perla de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, que son más de 1000. Y es que aquel que comenzó tan buena obra en vosotros, la continuará perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí? Somos salvos por gracia, pero también somos santificados por gracia. Es decir, la gracia de Dios nos cubre en todo momento, hasta que nos encontremos con Él. Qué lindo, qué lindo. Vita, ¿querías comentar algo? Sí, cuando decías los pecados pequeños, una vez me pasó, las que me acuerdo, las que me habrán pasado, estaba en un supermercado y estábamos en fila y una persona me dice, agarra y se saca un caramelo y se lo come. Y dice, agarre, tome una, dice, ¿qué es un caramelo? No sé cómo me dijo. Y yo le dije, bueno, ese caramelo es pecado, Dios está viendo, no importa que sea un caramelo o una aguja, para Dios no es bueno. Claro. Y otra vez estaba en un negocio, fui a comprar y lo tenía el dinero justo y había agarrado, la mercadería me lo dio y yo salí corriendo, había mucha gente. Cuando ya estaba llegando a la esquina veo que yo tenía la plata y la mercadería lo tenía. Y dije, no lo pagué. Volví y se lo pagué y le di un tratado. Claro. Muchas gracias, me dice para... Y claro, claro, tal cual. Es nuestra forma de dar testimonio. Dice, bueno, el verso 18 es la segunda parte. A ver, quiero leerlo. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que vuelva a la vida, dice en la NBI. Dice muerte y resurrección. En la segunda parte del verso 8, Pedro escribe que Jesús, siendo a la verdad muerto, del verso 18 dice acá, ¿no? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, lo que yo les leí recién. Pedro presenta el contraste de dos cláusulas paralelas. La pregunta que surge es si el término Espíritu en la segunda cláusula debe ser escrito con mayúscula o con minúscula, lo cual significa una diferencia importante. La primera parte de la cláusula dice, siendo la verdad muerto en la carne, no presenta ningún problema porque las palabras describen la sentencia dictada contra Jesús y su ejecución. En cuanto a la segunda cláusula, las opiniones están divididas, dice. Quienes interpretan que deben escribirse con minúscula, la palabra espíritu, argumentan que el contraste
no se encuentra entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Opinan que la palabra carne o cuerpo significa la vida terrenal de Jesús, de modo que la palabra espíritu se refiere a su vida después de la resurrección. El espíritu es inmortal y por lo tanto no tiene que cobrar vida. Entonces el término espíritu tiene que ver con la esfera espiritual de la existencia de Cristo posterior a su resurrección. Esta es una interpretación posible de una oración difícil. El término carne designa el ser material corpóreo, psíquico, que constituía la humanidad real del Hijo de Dios y en virtud de la cual pudo morir. El espíritu, que aquí es opuesto a la carne, no es como lo han entendido algunos intérpretes. El Espíritu de Dios no se trata de la naturaleza divina de Jesús, por oposición a su naturaleza humana, sino del Espíritu que se encuentra en todo hombre y le hace capaz de desarrollarse en la santidad, de estar en comunión con Dios y de echar mano de la vida eterna. Cristo fue vivificado en el Espíritu, en cuanto a su Espíritu, despojado de su cuerpo carnal por la muerte, recibió un nuevo cuerpo glorificado y desde entonces puede manifestar en sus redimidos la misma potencia de resurrección y vida que ha ejercido en sí mismo. Ahí hay algunos pasajes para ver. Este gran pensamiento era apropiado para alentar y fortalecer a los cristianos llamados a sufrir y a morir con su Salvador. Y según la exposición de John MacArthur, la frase "pero vivificado en el Espíritu" es una referencia a la persona eterna de Jesús. El texto griego omite el artículo definido, lo que sugiere que Pedro no estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino que el Señor estaba espiritualmente vivo, contrastando la condición de la carne de su cuerpo, de la carne de Cristo en su cuerpo, ¿no?, que con la de su espíritu. Su espíritu eterno siempre ha estado vivo, aunque su cuerpo terrenal estuvo entonces muerto. Pero 3 días después, ese cuerpo fue resucitado en un estado transformado y eterno. Bueno, todo esto es una explicación bastante complicada, que no cambia lo que Cristo hizo por nosotros. Es cierto y es bueno mirar y profundizar estas explicaciones, pero no cambian nuestra vida diaria. No cambian lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, Nora. No, que tengamos en cuenta que Pedro está escribiendo a personas que estaban en persecución, que estaban padeciendo, y aquí nos tenemos que remitir con lo que le está explicando, que todo esto que vivió Cristo es una esperanza para aquella persona que cree en Cristo, en ese tiempo que tenía, hasta le daba la vida por Cristo, con la esperanza cierta de que Cristo murió, resucitó y que tuvo un cuerpo vivificado y un espíritu que nunca fue quebrantado, sino que siempre permaneció eternamente, ¿no es cierto?, en ese espíritu de Dios. ¿Y a qué hay que apuntar, aunque es complejo el entendimiento? Que está alentando y fortaleciendo a cristianos llamados a sufrir y a morir por ese Salvador. Entonces tenemos que entender que esto que Pedro está diciendo, que para nosotros es un poco confuso, es una gran victoria que él expresa sobre la muerte, porque tenemos el precursor sobre la muerte que fue nuestro Cristo. Entonces esto tiene que ser para el creyente una fuente de esperanza y de aliento. Bueno, matarán, como, ¿no es cierto?, me torturarán, me castigarán, sufriré latigazo, muerte, pero por más que hagan algo,
algo, mi cuerpo, como Cristo fue glorificado, así es un instante, ¿no? Que yo paso a otra dimensión y que esa obra que fue hecha en Cristo va a ser hecha en mi vida, en mi cuerpo y en mi espíritu. Así que bueno, es complejo, pero es esperanzador. Yo pienso que la persona que leía esto en este contexto de padecimiento debe haberse sentido fortalecido. Sin duda. Es la primera parte de las dificultades que presenta este pasaje, del 18, digamos, 19 al 20a. Claro. Hay algo que no tenemos que perder de vista. Por algo está puesta en la palabra de Dios. Por algo el Espíritu Santo inspiró a Pedro, y vamos a ver a Judas, a escribir lo que escribieron. Ahora, este es un pasaje difícil que se repite en 2 Pedro y en Judas, ya lo vamos a ver, que además tiene relación con otro pasaje mucho más difícil que está en Génesis 6. Dentro de las dificultades van a ver, confieso que es un pasaje en el cual trabajé durante semanas, porque no hay dos autores que piensen lo mismo, como para resumir un poco la idea. En el fondo es que, como maestros y como ministerio docente de la Iglesia, debemos enseñar, como el Señor dijo, todo lo que nos ha mandado. Y eso nos impide saltear algunos pasajes que realmente no llegamos a comprender. Ahora, lo que sí debemos tener muy en claro es que, más allá de los detalles de estos pasajes, porque ya digo, es un pasaje que está en Pedro capítulo 2, en Judas, son pasajes prácticamente paralelos, debemos sacar cuál es la enseñanza del pasaje, más allá de los detalles. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro y Judas nos quisieron enseñar, transmitir por inspiración del Espíritu Santo? ¿Cuál es la enseñanza? Pero eso es lo que falta. Gracias, Pedro, gracias. Así todo tengo algo para compartir de todo esto. Pero antes de seguir, yo no sé, vieron que yo les hice escuchar la lectura pública de la Biblia hace unos domingos. Yo no sé si ustedes lo tienen, la han escuchado. Yo me tomé el trabajo de escuchar toda la carta de Pedro en la lectura pública de la Biblia. Puede llevarnos de 15 a 20 minutos, más o menos, 15 minutos. Y es extraordinario ver y escuchar todo lo que Pedro dice, todo unido, todo junto, y se van a dar cuenta de cómo Pedro estaba alentando constantemente a estos hermanos, de la misma manera que nos alienta a nosotros. A veces al estudiar la palabra parte por parte, vamos perdiendo el concepto global de todo lo que Pedro les está diciendo, ¿no? Entonces yo los animo. Si quieren, si no tienen la lectura pública, lean de corrido toda la carta. No les lleva mucho tiempo. Pero véanlo en la... se baja la aplicación en el celular. Sí. Tiene un celular que tiene, suficiente espacio, ¿no? Porque puede ser... Sí, no ocupa demasiado tampoco. Se baja en el celular o en la computadora, lo pueden ver en la computadora directamente en la web, no tienen que bajar nada, pero lo pueden escuchar. Lo escuchan y es algo extraordinario. Si no, lo leen. Lean toda la carta junta, porque uno entra en todo el concepto de lo que Dios, de lo que Pedro, el apóstol Pedro, estaba animando a los hermanos de esas iglesias, ¿no? Bueno, para terminar esta partecita dice: la resurrección de Cristo es la obra del Trino Dios, ya que Jesucristo mismo declaró que poseía poder para poner su vida y volverla a tomar. Pablo enseña que el Padre levantó a Jesús de los muertos
Y en Romanos nos enseña que el Espíritu Santo estaba involucrado en la resurrección de Jesús. Esto es algo que una vez más nos muestra que nuestro Dios es un Dios trino. Todos estaban involucrados en esta resurrección porque era algo planeado desde la eternidad. Además, las formas verbales, sufrió muerte y cobrará vida, están en voz pasiva. Por tal causa se puede inferir que alguna gente hizo morir a Cristo y lo hizo vivir. Para el primer verbo, Pedro no indica a la gente, pero para el segundo los hace. La persona del Espíritu Santo. Esto nos reafirma que las tres personas de Dios estaban involucradas en la resurrección de Jesucristo. Bueno, y acá empezamos. El mensaje victorioso de Cristo dice del verso 19, del 3:19 al 20a. Sí. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. La cuestión es, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a quien Pedro dice que el Señor Jesús les fue a predicar? ¿Y cuándo les fue a predicar? ¿Les fue a predicar después de resucitado? ¿Les fue a predicar mientras estuvo corporalmente en la tumba? ¿Cuándo fue? ¿Qué les fue a decir? La verdad, no lo sabemos. Esa es la gran realidad de lo que Pedro escribió acá. Él lo sabría. Tal vez no lo supo expresar. Pero como bien nos dijo nuestro Pedro, todo lo que la palabra enseña, todo lo que la palabra escribe, el Señor lo escribe por una razón. Por una razón. Para que nosotros la tratemos de aprender y de encontrar. Y vamos a tratar de hacerlo, aunque no creo que hoy terminemos. Dice, nos enfrentamos a uno de los pasajes más difíciles, no solo en las cartas de Pedro, sino también en todo el Nuevo Testamento. Como bien Pedro antes dijo, está en 2 Pedro, también en Judas, y se refiere a pasaje de Génesis 6, que si no me equivoco es con respecto a Enoc, ¿no? Es con respecto a Enoc, ¿no? No lo busqué, claro. Con respecto al tiempo de Enoc. Dice, en el cual, el verso 18, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Y el verso, en otra versión, en la NBI, dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Notemos que en la versión primera, Reina Valera, es espíritu con minúscula. Ajá. La segunda versión, la nueva versión internacional y otra, es espíritu con mayúscula. Por medio del Espíritu, sí. Ajá. Bien. Por eso puse los dos pasajes. Claro. Cada una toma una diferencia, una diferente forma de encarar el Espíritu. ¿Qué Espíritu fue? Que es lo que vimos antes, ¿no? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu? El Espíritu del hombre. Muy bien. Además que esos idiomas no existía la letra mayúscula minúscula, ¿no? Se complicaba la cosa. Claro. Pero en la NBI la interpreta que en última instancia el Espíritu de Dios fue el que llevó a Jesús a predicar a esos espíritus con minúsculas encarcelados. Entonces hay un mover del Espíritu de Dios a que Cristo fuera a predicar a esos espíritus encarcelados.
como haciéndolo el eje de la acción al Espíritu Santo, que está bueno también, ¿no? Entenderlo así. Claro. Por detrás de esto está la obra salvadora del Espíritu de Dios. Esto es muy importante, ¿saben qué? Es muy importante que ustedes también se metan en la palabra a ver esto. Ya les dije, no cambia nuestra vida cristiana esto. No cambia lo que Cristo hizo por nosotros, pero nos ayuda a tener un concepto, a creer algo, a fijar una posición interna que no voy a discutir con otros, que no voy a pelearme con otros por lo que creo que dice la palabra, pero es bueno que yo tenga un convencimiento, una convicción de lo que el Señor me está enseñando a través de la palabra. Amén. Cada una de las 9 palabras que hay en el original griego del verso 19 ha sido interpretada de manera diferente. Por lo tanto, no podemos esperar unanimidad, hoy tengo la lengua retrabada, en la interpretación de este pasaje. Y este hecho surge además de las variaciones que observamos en las distintas versiones. Tomamos como referencia las traducciones de la Reina Valera y la NBI. ¿Qué es lo que este texto dice? Este pasaje nos plantea una serie de preguntas que trataremos de responder. Claramente surgen 2 preguntas cuyas respuestas dependen del sentido de este pasaje. ¿Dónde y cuándo? Ahí faltó. ¿Me permitís? Sí. Agregué después, en una versión posterior, Sí. son 4 preguntas realmente. Bueno, agreguémoslas. Ahí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál mensaje y a quién? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes? Está bueno tener al autor, a los que están en la cámara, al autor del texto acá presente en la clase. Que se hizo el piola y no quiso darlo. Me mandó al frente. Pero como te das cuenta que a pesar de haberme escrito, sigue investigando para... Y qué bueno, y qué bueno. Entonces tenemos cuatro preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál mensaje y a quiénes? Que era lo que comentábamos antes. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le fue a decir a estos espíritus? Consideremos las partes que lo componen, tratando de explicarles en su secuencia, y veamos el texto en su contexto. Y son las 10:14. Son las 10 y... Soldado que huye sirve para... Son las 10:14. Me parece que esto es muy profundo para mí. Ya me parezco a Guido Casca cuando está por decir quién se gana el $1.000.000, más o menos. Podemos dejarlo para la próxima clase. Yo no tengo problema en hacerlo, la próxima clase. Nos Pero... queda la sensación de qué habrá pasado. Ahora, tenemos que decirle que venga la próxima. Claro. Hoy estaba motivado, pensó que íbamos a llegar acá, pero no llegamos. Bueno, de cualquier manera sí hay algo muy importante. Creo que es importante que profundicen especialmente en esta parte que vamos a leer, porque si ustedes lo leen antes, si ustedes se meten en el apunte, el domingo próximo le vamos a sacar mucho más el jugo. ¿Por qué? Porque nos enriquecemos entre todos. Así que yo los animo a que se metan en el pasaje, que se metan en el estudio que Pedro nos hizo con tanto amor, y que seguramente si escribiste algo más nos vas a mandar para que lo agreguemos, y el domingo próximo le saquemos bien el jugo y tratemos de ver qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto que el apóstol Pedro escribió aquí y que parece tan difícil. ¿Sí?
¿Oramos? Señor, muchas gracias por regalarnos el tiempo de compartir tu palabra. Gracias por tu gran amor, por tu paciencia con nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias. Porque podemos gozarnos al ver todo el bien que planeaste para nosotros al estudiar tu palabra. Te amamos, Señor. Y Señor, sabes que al venir acá, al reunirnos aquí en la mañana, es nuestro acto de adoración a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos aprendiendo lo que vos nos enseñás, aprendiendo lo que vos trajiste y escribiste en tu palabra, por inspiración de tu Espíritu Santo, para que nosotros nos enriquezcamos cada vez que leemos tu palabra. Señor, seguí enseñándonos y seguí viniendo a disfrutar de este tiempo con nosotros, porque estudiar tu palabra es un disfrute y mucho más sabiendo que vos estás acá. Te amamos, Señor. Bendecí nuestras vidas y seguinos enseñando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.